Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García del canal Telesur y quiero empezar con la pregunta del apoyo de México a Venezuela. México tiene una larga experiencia en terremotos y quería saber si esa propia dolorosa historia explica también la rapidez y la sensibilidad con la que su gobierno respondió, reaccionó ante esta tragedia en Venezuela, que es una tragedia de proporciones dantescas. Hoy la presidenta encargada habló de 589 fallecidos y 2.980 personas heridas. Usted ha dicho que va a hablar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10 de la mañana. ¿Había hablado usted con ella antes? Perdón, adelante. Y solo saber si está preparado su gobierno para ampliar el apoyo si la tragedia sigue creciendo. Habló el secretario de Relaciones Exteriores con autoridades de Venezuela y tuvo un mensaje telefónico con la presidenta encargada. El día de hoy vamos a hablar con ella. Actuar tan rápido tiene dos principios o dos acciones que se han desarrollado en México. La primera es la solidaridad siempre por encima de todo. Es parte de la cultura de nuestro pueblo y el gobierno debe ser parte de esta forma de apoyo. En México nos damos la mano siempre frente a la tragedia y también cuando no hay situaciones como estas, también siempre somos solidarios con vecinos, familia, siempre apoyamos. Es incluso parte de la cultura que nos viene de los pueblos originarios, una cultura comunitaria por encima del individualismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es la preparación que tiene el Ejército Mexicano y la Marina. A partir del sismo de 1985, en donde la autoridad tardó mucho en atender, porque no había una preparación para situaciones de este tipo, además de lo que fue el gobierno entonces, desde mi punto de vista, porque lo viví personalmente como estudiante, apoyando a la gente, pues cierta falta de sensibilidad. Se tardaron en facilitar el apoyo y en realidad fue la gente que inició con el rescate. Y a partir de ahí, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, inició con la preparación de lo que es el Plan DN3, que ahora en realidad ya ni siquiera es formalmente el Plan DN3, porque ya va en el número 8, 9, 11, pero se le sigue llamando Plan DN3 por el origen. Eso significa que hay grupos especializados en el Ejército Mexicano para atender situaciones de emergencia, pero además todo elemento del Ejército Mexicano, en el momento en que hay una emergencia, participa en las labores de rescate. Es la única acción del gobierno donde no requieren una orden superior para poder actuar. En el momento que hay una inundación, hay un sismo, hay una necesidad por alguna emergencia, se decreta de inmediato el Plan DN3, incluso previo cuando se sabe que va a venir un huracán o alguna circunstancia natural de este tipo, y se actúa. No necesita el general secretario decirle al general de región o al comandante de región, al comandante de zona, prepárate para una situación así, ellos ya tienen la instrucción de hacerlo. Y la preparación. Entonces, gracias a eso, en el momento en que ocurre una situación de emergencia en otro país, se puede enviar de inmediato también el apoyo, porque todo esto está preparado con anticipación. Los medicamentos que se enviaron son una parte del IMSS Bienestar, en donde hay medicamentos que hay suficiente inventario, y también de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Son 250 elementos y conforme vayan solicitando más apoyo, lo que podamos dar desde el gobierno o si es necesario también desde la ciudadanía convocar a un apoyo más generalizado. De hecho, ya se abrieron varios centros de acopio por la ciudadanía ayer. Sí, pero la propia ciudadanía y gobiernos estatales han abierto centros de acopio.
Presidenta, de este tema quiero saltarme al tema de Estados Unidos, porque ayer el secretario, permítame estar sentado por los camarógrafos atrás, ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que no hay un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por los cárteles y utilizó ese argumento para defender obviamente la construcción del muro fronterizo. ¿Cómo responde su gobierno a una declaración que, además de cuestionar la capacidad del Estado mexicano, parece reforzar una narrativa en la que la responsabilidad recae únicamente sobre México y no sobre factores como el alto consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico incontrolado de armas hacia México y las redes criminales que también operan en territorio estadounidense? Hace 2 días el presidente Trump publicó en su red social un comunicado que dice que la frontera con México es la frontera más segura y también reconoce la disminución de la entrada de fentanilo. Él habla de cerca de 66%, si no me acuerdo en su publicación. En realidad el último mes llegó a casi 74%. Entonces, no podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados, si no hay colaboración Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado. Desde nuestro punto de vista, siempre se ha mantenido así, incluso por todos los gobiernos de México. No soy la única presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes incluso de distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros. Esa ha sido una posición de México siempre y es nuestra posición. Pero además, el reconocimiento de ser la frontera o de en este momento estar en una condición de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, norte de nuestra parte, de ser una frontera segura, pues no podría ocurrir si no estamos trabajando de ambos lados de la frontera. Entonces, hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña. Entonces, mucho de esto tiene que ver pues con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México. No podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo, porque ¿cómo se mide esa reducción? Las incautaciones que hace la agencia CBP de Estados Unidos en su frontera, esa es lo que ellos contabilizan como reducción de entrada. ¿Cómo hay reducción de entrada de fentanilo en la frontera de Estados Unidos si no estuviéramos nosotros haciendo nuestro trabajo? No podría explicarse. Entonces, tiene que ver pues con el trabajo que hacemos y el trabajo que ellos hacen y la coordinación que hemos establecido. Por otro lado, la Suprema Corte de Estados Unidos, Presidenta, permitió que al gobierno de Donald Trump bloquear solicitudes de asilo en la frontera con México. ¿Qué mensaje envía esta decisión a nuestro país? Y quería saber si a usted le preocupa que el derecho de asilo, como en este caso, quede subordinado a los intereses políticos en Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos. Bueno, en realidad tiene que ver con una decisión que tomó el presidente Trump cuando entró al gobierno. Había un esquema de entrada a Estados Unidos que había desarrollado el presidente Biden, CBP-1, que era el CBP-1, que es lo que hizo en su momento el presidente López Obrador, Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores y Migración, es que ese permiso se estableciera desde el sur de México, de tal manera que las personas que llegaran a la frontera norte
ya tuvieran su permiso de asilo y en todo caso ya en la entrada pudieran hacerles pues las revisiones que tuviera que hacer Estados Unidos. CBP One lo desapareció el presidente Trump el primer día que entró al gobierno. Y ahora la Suprema Corte, lo que entiendo, pues es que ratifica esta decisión del presidente Trump de quitar el CBP One. Y pues es una decisión de Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es ahí donde hay migrantes de otros países en la frontera sur, pues buscar la manera ya sea de que se queden en México si tienen algún problema en su país o si desean regresar a su país, darles las facilidades para que regresen. Presidenta, hay un tema que quisiera retomar y es después de la experiencia de lo ocurrido entre la decisión del gobierno de Chihuahua, la decisión unilateral y no autorizada. Quería saber si hay avances en esa investigación y qué lecciones deja este caso para garantizar que no vuelva a repetirse una acción similar. Por ejemplo, quería saber si su gobierno modificó o reforzó los protocolos para impedir que agentes extranjeros, como en este caso de la CIA, participen en operativos sin el conocimiento y la autorización de las máximas autoridades del país o las autoridades de seguridad. Las autoridades estatales deben cumplir con la ley. La Fiscalía está haciendo su investigación y ellos tienen que reportar hasta dónde ha llegado la investigación y si hay fincamiento de responsabilidades. Ya lo tiene que informar en su momento la Fiscalía, si ese es el caso. Pero todas las autoridades en México no podemos decir que no conocemos las leyes. Tenemos que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional, todas, estatales, municipales y federales. Entonces, cualquiera que quiera tener una relación con una agencia de los Estados Unidos debe necesariamente pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el mecanismo. Si no pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se reporta y no tiene el permiso federal, no tiene permiso, porque los estados no pueden dar permisos relacionados con otros países. Pueden tener intercambios culturales, educativos, pero en lo que se refiere a la seguridad, la participación de instituciones de otros países tiene que ser regulada necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ser informada y aprobada por un comité especial del Gabinete de Seguridad. Entonces, cualquier autoridad debe cumplir con esa ley. Mi última pregunta es sobre Colombia. El nuevo presidente declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar y los responsabilizó de violencia en el Cauca. ¿Cómo recibe México una declaración con ese tono? Que yo vi una entrevista y era un tono bastante exaltado. ¿Buscará su gobierno un diálogo con el nuevo presidente colombiano para que el combate a los cárteles se dé con cooperación, como se hace con Estados Unidos, inteligencia y respeto a la soberanía y no con declaraciones de guerra? Gracias. Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora. No es que hubiera colaboración con el presidente Petro particularmente, que sí había colaboración o hay colaboración, sino desde antes. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración, eso existe. Ahora, cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en
asuntos de este tipo. Al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, pues, que atienda los asuntos allá. Muchas gracias.